se irán sumando más estudiantes, ¿ya? Así que ya comenzamos la grabación. Voy a compartir mi pantalla para señalarles lo que vamos a trabajar hoy día. Ahí tenemos lo que se denominan préstamos léxicos, ¿ya? Préstamos léxicos. Fundamentalmente los préstamos léxicos los vamos a abordar desde el punto de vista de los contenidos que hemos venido trabajando. Ya estamos trabajando en una guía, obviamente, hay personas que ya la terminaron, en el caso de Juan Jesús, perdón, ya la terminó, y hay otros, me imagino que Edith igual estás avanzando, o ya la terminaste, no tengo bien claro ahí. Y así hay que ir avanzando, así que vamos a pasar unos contenidos hoy día y vamos a hacer una actividad en la cual van a quedar trabajando después, ¿ya? Lo primero, cuando nosotros hablamos de préstamos léxicos, ya nos estamos refiriendo a diferentes palabras o expresiones que no son propias de nuestro idioma. ¿Ya? Yo les explicaba la semana pasada, y está también presente en la guía que hemos venido desarrollando, que cuando nosotros hablamos de que nuestra lengua, hablemos de nuestro idioma, es heterogénea y está en constante evolución, nos referimos fundamentalmente a que está en continuos cambios. Tal como nosotros hoy día hablamos, las palabras que utilizamos, los diferentes palabras, expresiones, modismos que se refieren a ciertas expresiones o frases que utilizamos en ciertas situaciones y que normalmente en esas situaciones no siempre, o sea, son entendidas en el momento y en esa situación, pero si cambiamos de espacio geográfico, por ejemplo, o de situación, no se va a entender. Por ejemplo, una talla, entendamos un chiste, entendamos una expresión propia de nuestra cultura, de nuestro país, por ejemplo, quizá en otro país no va a tener la misma connotación. Así como en otros países también tienen sus propios modismos y que nosotros quizás como chilenos no vamos a entender. Entonces, cuando hablamos que el lenguaje está en continua evolución, estamos diciendo que vamos cambiando, hay palabras que van quedando en el pasado, hay palabras que se van utilizando y que adquieren un nuevo sentido, hay palabras que van a ir desapareciendo poco a poco, algunas que no existen o existieron en algún momento pero ya no se usan. Hay otras que se dejaron de usar, pero hoy día están volviendo a tener vigencia, por ejemplo, la palabra emporio. Ya cuando hablamos de la palabra emporio es un concepto muy antiguo del concepto de lo que nosotros conocemos como almacén. Yo recuerdo aún cuando niño, yo tengo 44 años, y recuerdo cuando niño haber ido a comprar un emporio. Decía emporio, tanto el nombre. Después eso desapareció, pasó a llamarse almacén, mini market, supermercado, y va adquiriendo distintos nombres que los vamos familiarizando e incorporando a nuestro lenguaje, a nuestro idioma. Por lo tanto, es por eso que el lenguaje está en constante evolución. Hoy día nosotros tenemos un lenguaje dado mucho por las redes sociales, ¿ya? Y todo lo que eso obviamente conlleva. Palabras que vienen de otros países, de otras lenguas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, lo que denominamos préstamos léxicos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de, aquí voy a minimizar esto para poder, ahí sí. Cuando nosotros hablamos de léxico, ¿ya? La palabra léxico dice que es el resultado de un largo proceso en el que podemos rastrear la huella de los distintos pueblos que han formado parte de nuestra historia a través de los siglos, ¿ya? El léxico tiene que ver con el uso y con la cantidad de palabras que existen en una lengua. Eso es el léxico, la cantidad de palabras. Y a través de toda esta cantidad de palabras, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe una multiplicidad de palabras. Ya si nosotros vemos un diccionario, por ejemplo, vamos a encontrar miles de palabras, ¿ya? Hay una cantidad de 20.000 palabras que son propias del latín, pero sí también otras que se han ido incorporando, que tienen otro origen, ¿ya?
Entonces el léxico tiene que ver con la cantidad de palabras, con la cantidad de uso de esas palabras que nosotros vamos haciendo en nuestra vida diaria. Ahora, cuando nosotros hablamos de préstamo léxico, ya, préstamo léxico, dice que se puede definir como el proceso por el cual una lengua adquiere una palabra que no tenía y que pertenece al léxico de otra lengua. Por ejemplo, palabras que vienen de otro idioma yo las incorporo a nuestro idioma, en este caso el español. Por dar un ejemplo, nosotros hoy día hablamos me parece que yo se los mencioné la clase anterior, decíamos cuando uno va a un coffee break, por ejemplo va a una reunión o algo y te hablan, vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Y eso significa que es un pequeño corte o quiebre, ¿ya? Pero le llamamos un break. Esta crema o este perfume para las personas que se afeitan, que no es mi caso, y que continuamente se afeitan y se echan una loción que antiguamente, no sé si existe todavía, la verdad, que se llama aftershave. Es una palabra, obviamente, un préstamo léxico, ya que tiene que ver como después, que traducido es como after, es después, aftershave, ya. Últimamente también, no sé si tan últimamente, en realidad pero también, no sé si ustedes han escuchado de lo que se le llama el after, ya, el after, en términos del carrete, ya, se le habla mucho del after, que en este caso también es un préstamo léxico que refiere después de, ya, el after, después del carrete, que hay gente que sigue carreteando posterior ya cuando se ha acabado la fiesta, digamos, se van a otro lado y siguen lo que se denomina el after. ¿Ya? Entonces, esos son préstamos léxicos que se van utilizando y se van incorporando y que provienen de otra lengua, pero que están incorporados en nuestra lengua. En este caso, el español, nuestro idioma, contiene, digamos, muchas palabras que provienen de otras lenguas, de otros idiomas, ¿ya? Y que obviamente también son consideradas y utilizadas sin mayor cuestionamiento. Ahora, dice que se introdujeron en nuestro idioma o por contacto, es decir, que una persona le llamó de una manera, o sea, contacto entre dos idiomas, o por contacto o por una necesidad léxica y están presentes en la historia de todas las lenguas. ¿Ya? Cuando dice que por necesidad léxica es porque a lo mejor las palabras no tienen traducción, en el caso de Facebook. Ya, Facebook es una frase, ya que si nosotros lo separamos por una frase compuesta, digamos, Facebook habla de rostro y de libro, entonces se le dio como una especie de connotación y eso no tiene una traducción, digamos, y se le sigue denominando así. ¿Ya? El mouse del computador, cuando tenemos el ratón, le decimos el mouse, ¿ya? Sabiendo que mouse es ratón en inglés. Entonces, pero se le sigue manteniendo, se le sigue llamando así. Y así hay un montón más que las vamos a ir analizando acá con respecto a lo que se refiere al préstamo léxico en sí. Haciendo un poquito de historia, la base del español es el latín, ya que evolucionó a través del latín vulgar al castellano, ya, que obviamente se le denominó a partir del siglo XVI, más o menos como español. Ya, entonces, la inmensa mayoría de las palabras españolas, es decir, de nuestro idioma oficial, digamos, proviene del latín. Por ejemplo, decir cabeza, ciudad, alegre, hijo, gato, olivo, retrato, tiempo o tiempo, son algunos ejemplos de los casi 20.000 términos procedentes del latín. El latín es una lengua original y desde ahí se convierte ya en latín vulgar, que era el latín vulgar se le llamaba, por ejemplo, al tipo de latín que hablaba ciertos grupos sociales, los soldados, los campesinos, o otras personas de un estrato social más bajo en Europa, en este caso la península ibérica, donde hoy día está España, y desde ahí se transforma el castellano. ¿Ya? Y se le llama castellano porque se origina en una zona denominada Castilla,
donde se refugió una gran cantidad de personas de ese sector, de esa zona geográfica, que fueron invadidos por diferentes culturas y tuvieron que alejarse y esconderse ahí. Y desde ahí ellos comenzaron a reocupar la península ibérica y se construyó o se creó este castellano, ya que finalmente es el latín vulgar, en otras palabras. Y desde ahí se forma el español que nosotros conocemos, obviamente que no es el mismo que conocemos ahora, porque es muy distinto, ya es muy distinto. Hay otras palabras que provienen del griego, ¿ya? Entonces, tenemos una gran cantidad de mezclas de palabras que en este caso vienen a formar parte de la lengua española, ¿ya? Casi 20.000, solo procedentes del latín. Pero a lo largo de los siglos nuestra lengua se ha enriquecido, ¿ya?, con vocablos de diversos orígenes, ¿ya? Es decir, no ha sido una lengua pura. No es, por ejemplo, como las lenguas originarias, que yo les expliqué en una clase anteriormente. Las lenguas originarias, en el caso nuestro, el mapudungún, o mapuzungún, como se le llama también, es una lengua que es primeramente oral, es decir, nace desde la oralidad. No tenía escritura hasta hace unas décadas atrás, donde se comienzan a crear los primeros denominados grafemarios, pero los grafemarios no los diseñan los mismos mapuches, sino que los diseñan los conquistadores, entre comillas, conquistadores. Los que vienen a estudiar la cultura mapuche aprenden el mapuzungún y crean este grafemario, porque el mapuzungún es una lengua oral, ya en base a sonidos, y van formándose estas palabras. Y el mapuzungún no tiene mayores influencias, no es como el español, que tiene influencias, como en el caso, y que sigue teniendo, digamos, o que se van creando nuevas palabras. El mapuzungún no, es una lengua denominada una lengua vernácula, una lengua limpia, pura. Tiene algunas, ya, que se dan posterior a la invasión de los españoles, ya, posterior al descubrimiento de América y todo eso que pasó hace más de 500 años. Por ejemplo, en esta zona, donde llegan los españoles, no habían caballos. Los caballos eran un animal que vienen desde Europa, ¿ya? Y aquí obviamente se reproducen y pasan a ser un medio de transporte, digamos, para la época. Por lo tanto, del mapuzungún, la palabra caballo no existía, pero tiene una lectura que quiere decir cahuello. Cahuello representa al caballo. Por eso, aquí en la región hay un sector, ya, una zona que queda para la cordillera, que se llama Malalcahuello. ¿Ya? Malalcahuello. Malalcahuello significa en mapuzungún corral de caballos. Malalcahuello. Pero el cahuello no es una palabra propia del mapuzungún, sino que fue adoptada por los mapuches cuando le dieron nombre aprendieron a mencionar la palabra caballo. ¿Ya? Entonces así, y creo que hay muy pocas también que no existían. ¿Ya? Entonces, y así otras lenguas originarias, el aymara, la lengua de los diaguitas, el cahuáscar, que es una lengua propia de los cahuáscar que vivían en la zona del sur austral. Y así, todas las culturas originarias que existieron en Chile tenían su propia lengua. Incluso, yendo más allá, el mapuzungún tiene algunas variables, porque existen los mapuches, pero el concepto mapuche engloba a varios tipos. Están los pehuenches, que son los de la zona cordillerana, Lonquimay, toda esa zona. Están los lafkenches, que son los mapuches que viven en la zona de Puerto Saavedra, toda esa zona de lagos, ¿ya? Y está el mapuche, que es el concepto global. ¿Ya? Entonces hay distintos. Por eso hoy día uno dice que el pueblo mapuche persiste, porque nunca ha sido un grupo cultural propio de un solo sector, sino que mapuche encontramos hasta en Argentina. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros nos vamos dando cuenta de que el lenguaje, el idioma, la lengua del mapuzungún también tiene un enriquecimiento. Ahora, hoy día está muy en boga la utilización de ciertas palabras en mapuzungún. Por ejemplo, el nehuen, piuque, que es el corazón,
Nehuen, que es la energía, y vemos que muchos hoy día locales, y se está tratando de revitalizar el Mapudungun. Incluso hay establecimientos educacionales donde se está teniendo clases de Mapudungun como reconocimiento de una lengua, de una cultura que aún existe en nuestro país, ¿ya? Volviendo al tema de lo relacionado con las diferentes préstamos léxicos del español, dice que, pero a lo largo de los siglos, nuestra lengua se ha enriquecido con vocablos muy diversos, de diversos orígenes, árabes, los denominados arabismos, del francés, los galicismos, del italiano, los italianismos, del inglés, los anglicismos, etc. Y hay otros más. Para conocer el origen de las palabras es necesario acudir a los diccionarios etimológicos o al de la Real Academia, que incluye la etimología de cada término. La etimología es la ciencia que estudia el origen de una palabra, ¿ya? El origen de una palabra. Por eso nosotros, para saber a veces de dónde provienen las palabras, que utilizamos nuestros nombres, quizás, podemos ir a un diccionario etimológico, ¿ya? Que en este caso para conocer el origen de las palabras, ¿ya? El origen de las palabras y y a veces es muy interesante de poder entender por qué, por ejemplo, la palabra mesa se llama mesa, ¿ya? La palabra amor, ¿ya? ¿Ustedes saben de dónde proviene la palabra amor? ¿Que tanto la utilizamos mucho, que tanto la utilizamos? Si están por ahí me pueden decir sí, no, sí, no. ¿Alguien sabe? No. ¿No? La palabra amor se divide en dos. A, que significa sin, y mor, que significa muerte. Es decir, la palabra amor significa sin muerte. Por eso uno habla del amor como un sentimiento que no muere. Ya con otra persona, eso es amor. ¿Ya? Entonces, así hay y a veces es muy interesante poder explicar acerca de las palabras que uno utiliza como común y corriente porque las aprendimos, pero uno nunca se cuestiona de dónde proviene. La palabra, por ejemplo, recordar, recuerdo, viene como, significa volver al corazón, recordo, y cordo tiene que ver con corazón, recuerdo, y ahí viene la palabra recuerdo, como volver al corazón. ¿Ya? Y así hay una gran cantidad de palabras que uno puede ir buscando de dónde provienen. La palabra mesa creo que viene de la palabra mensa, que tiene que ver con mensura y que tiene que ver con medir un espacio plano, ¿ya? Entonces, así hay una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de significado. Todas las palabras tienen un origen, cual más, cual menos. Y esos 20.000 términos procedentes del latín son la gran cantidad de palabras, así como hay otras palabras que provienen de otras lenguas, y así podemos ir viendo. Para eso estudiamos, por ejemplo, la etimología, ya que es el origen de dónde provienen las palabras. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, entre los préstamos más importantes señalamos los siguientes. Germanismos, los germanismos vienen del alemán, ¿ya? Pues en fútbol se dice la escuadra germana cuando dicen cuando se refieren a los alemanes, porque los germanos eran una cultura originaria en Europa, ¿ya? Y de ahí viene lo que es el alemán. Por ejemplo, la palabra guardar, dardo, bando, orgullo, agasajar, etc. Y muchos nombres de personas como Alfonso, Gonzalo y Elvira provienen de germanismos. ¿Ya? Ahora, claro que hay algunas que han evolucionado, pero la mayoría de estas palabras que yo acabo de mencionar tienen un origen germánico. ¿Ya? Germánico. Arabismos, que provienen del árabe, hasta, alcachofa, alfalfa, azúcar, noria, azucena, alférez, como un grado militar, alcalde, alcalde de Temuco, alcalde de Cunco, alcalde, etc. Almacén, albornoz, que es también se conoce como un apellido, acequia, tabique, ajedrez, etc. Arabismos, palabras que provienen del árabe. Los galicismos que provienen del francés, monja, fraile, monseñor, jamón, botella, homenaje, duque, bachiller, maleta, moda, parque, billete, chaqueta, pantalón, bricolage, no sé lo que es bricolage,
etcétera. También la palabra restaurante. Entonces, vamos a un restaurante, con la palabra restaurante pasa un fenómeno muy particular, que hay algunas palabras que se han castellanizado. ¿Qué significa eso? Que se empiezan a pronunciar de otra manera. Por ejemplo, la palabra original es restaurante, restaurante. Pero a veces vamos a un lugar y dice restaurante, o vamos a otro lado y la palabra dice restaurante. De todas las formas es correcta, porque la palabra original es restaurante, que es un galicismo, es decir, viene del francés. Pero obviamente va evolucionando a partir de cómo la vamos llamando. Italianismos, que vienen del italiano. Piloto, escopeta, balcón, terraza, piano, soneto, cuarteto, folleto, sotana, carnaval, novela, etc. Esos son términos cuyo origen son itálicos, es decir, son de Italia. Los americanismos dice que son préstamos de las lenguas indígenas americanas que entraron con motivo de la conquista de América. ¿Ya? Entonces, hay muchas palabras que son de origen indígena. Tabaco, maíz, la patata, el cacao, el tomate, el caucho, la tiza, cacique. Ya aquí en la cultura mapuche está el concepto cacique. Piragua, que era como un barco, una embarcación, chocolate, loro, huracán, jauja, etc. ¿Ya? Son palabras que provienen, digamos, de lenguas originarias. ¿Ya? Yo sabía también, por ejemplo, hay palabras que vienen del mapudungún, por ejemplo, un término que no se usa mucho ahora, pero yo recuerdo que haberlo escuchado. Por ejemplo, cuando uno decía, oye, trajiste roquín. No sé si he escuchado la palabra roquín. Roquín era como una colación, ¿no? Trajiste comida. Cuando uno va a trabajar y se queda todo el día trabajando, tiene que llevar roquín. Cancha, la misma palabra cancha también es una palabra, me parece mucho que es de origen aymara, al igual que papa. ¿Ya? Y que se utilizan en nuestra lengua como y se incorporan y se van manteniendo y nosotros los vamos utilizando y le vamos dando un uso. Y de lo más conocido, digamos, los famosos anglicismos, que ya lo habíamos visto, que provienen en este caso del inglés. Por ejemplo, yate, fútbol. Fútbol está castellanizado porque la palabra original es football. Foot, que es pie, ball, que es balón. Entonces, balón en el pie. Pero se escribe originalmente football. ¿Ya? Pero se ha castellanizado y se le ha llamado fútbol. Corner, que es esquina, por eso un tiro corner, un tiro de esquina. Bar, apartamento, tenis, béisbol, que igual béisbol tiene que ver con la pelota en la base, béisbol. Ticket, nylon, que originalmente es nylon, pero se le llama nylon cuando ya se ha castellanizado. Y también algunos, por ejemplo, lucismos, que son palabras que provienen del portugués, como en el caso de mermelada, biombo, caramelo, mejillón, bandeja, carambola. ¿Ya? Son palabras en este caso que se dan desde, que se podrían denominar préstamos léxicos, ¿ya? Préstamos léxicos, ¿ya? También tenemos algunos que que se dan mucho cuando yo les decía que la lengua o el idioma es evolutivo o evoluciona, aparecen los famosos o conocidos neologismos. Los neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza de uso y también a las nuevas acepciones que adquieren vocablos ya existentes. Por ejemplo, cliquear. Viene la palabra clic, que es en este caso, pero cuando digo cliquear es cuando hago clic con el mouse o con el computador. Emoticón o emoji también se les puede llamar. Emoticón son estas figuritas o imágenes que aparecen hoy día con los celulares. Yo puedo mandar, o los mismos que hoy día se les llaman stickers. Ya, los stickers también son en este caso neologismos porque se incorporan y son palabras nuevas, pero que las llevamos tal cual son. Navegador, ¿ya? Aquí hay una palabra, digamos, que incorpora una nueva acepción, porque sabemos que navegador es una persona que navega, pero a veces se le llama navegador o se le llama navegar cuando entramos a Internet. Entonces hay una palabra que tiene un significado, pero se le asigna otro dependiendo del contexto de la situación, que en este caso tiene que ver con utilizar Internet.
Teclear, que es una palabra que viene de tecla, que es teclear. WhatsAppear, enviar un WhatsApp. Influencer, que hoy día también es una palabra muy de moda con respecto a personas que son influencia en las redes sociales, sobre todo. Smartphone, cuando hablamos del celular. Selfie, una fotografía, una autofotografía, digamos. Ciberespacio también, una palabra compuesta que hoy día se habla acerca de todo lo que son las redes de acuerdo al uso de Internet. Entonces, eso se llaman neologismos, cuando son palabras nuevas que se incorporan a nuestro idioma y que los comenzamos a utilizar y a darle un sentido en nuestra vida, en nuestra comunicación cotidiana. Y tenemos, por último, los denominados arcaísmos, ¿ya? El arcaísmo es una palabra o tipo de expresión que se utilizaba de manera frecuente en la antigüedad, pero que ahora ya no se usan, ¿ya? Pero hay algunos casos que, palabras que se vuelven a utilizar. El caso que yo les daba hace un momento acerca de lo que era los emporios, ¿ya? Y el emporio en este caso es una especie de almacén. Pero en este caso también, ahí yo he visto varios que nuevamente apareció la palabra emporio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pero hay unas palabras obviamente que desaparecieron, ¿ya? Algunos que son palabras como muy populares, como, por ejemplo, aguaitar, dentro del término campesino, aguaitar es como mirar, te estaba aguaitando, te estaba mirando. La pulpería, que también era un negocio, pero que había en la antigüedad, en el siglo antepasado, digamos, y finales, principio del siglo XX, relacionado con los negocios que se daban al interior de las salitreras, ¿ya? Y que normalmente eran conocidos como negocios que los mismos trabajadores que se daban en estas minas de salitre, digamos, estas salitreras, que si usted alguna vez tiene, o si quizás han tenido la oportunidad de conocer, o si tienen alguna vez la oportunidad, se los recomiendo, en Iquique, todo lo que son Humberstone, que es una salitrera, Santa Laura, que es otra, donde son patrimonio de la humanidad, y ahí muestran cómo, o sea, uno entra y está todo lo que eran las salitreras, cómo vivía, las condiciones, y ahí estaban las pulperías, ya donde habían personas que vendían y que a las personas que vivían y que trabajaban en las salitreras, ellos eran como especie de campamento donde ellos vivían, ahí hacían toda su vida, habían escuelas, eran como mini ciudades, tenían escuelas, tenían habitaciones, y no les pagaban con dinero, les pagaban con fichas. Entonces ellos iban con las mismas fichas y compraban en la pulpería. O bien pedían fiado y después cuando le pagaban en fichas, ellos iban a pagar. Finalmente era como un círculo porque ellos nunca veían dinero. Era como súper injusto un poco la vida. Entonces ahí se daba el concepto de pulpería como un almacén, como un negocio. El malón, que era una fiesta que antiguamente se le llamaban a los carretes, ¿ya? Hoy día todavía se utiliza la palabra carrete, aunque ya no sé cómo se le llamará ahora, pero el carrete obviamente también es una palabra ya de muchos años. El malón ya no se usa mucho. La botica, lo que conocemos hoy día como farmacia. El emporio, que ya le había explicado. El fogón, ya que se le llama el fogón en este caso es en las rucas, el fogón se le llama al fuego que se hace al medio de la ruca, ¿ya? Donde se cocina, donde tempera toda la ruca, y se llama el fogón. Tapabocas, que hoy día el tapabocas ha ido teniendo un poquito más, con el tema pandemia, ha tenido un poquito más de vigencia, como puede ser como bufanda, o las mascarillas también se le pueden llamar tapabocas, ¿ya? Y aquí, digamos, no sé si hay alguna pregunta, chiquillos. Vamos a ver quiénes se más conectados. No sé si hay alguna pregunta, qué les pareció el tema, es como bien interesante esto de estudiar nuestra propia lengua, de que a veces usamos palabras y no sabemos realmente, o no es que no sepamos, sino que en realidad nunca nos ha llamado la atención el saber, digamos, de dónde proviene, ¿ya? Y que es interesante a veces saber. Y que tiene que ver con la comunicación y con los conceptos que hemos estado viendo, observando acerca de la comunicación verbal, no verbal, y esto también que es muy parte de lo que es el idioma. Si no hay preguntas,
Las actividades que vamos a realizar, yo después les voy a enviar el video también al grupo para que puedan, son responder 5 preguntas más una actividad que es la número 6. Primero, ¿por qué es útil el léxico? ¿Qué es un préstamo léxico? Menciona cuál es la base del español y explica una característica. ¿Cuál es la utilidad de los diccionarios etimológicos? Tengo mala, me está avisando que tengo una señal inestable. Si no están escuchando, me avisan. Realiza un esquema que incluya tipos de préstamos léxicos y ejemplos. Y 6, escribe un relato, un cuento, una anécdota, un cómics, una historia, cualquier cosa que ustedes quieran contar, en la cual uses un ejemplo por cada préstamo, un anglicismo, un americanismo, un galicismo, un germanismo, y escriban una historia que contenga lo menos una de cada uno, ¿ya? Y lo subrayan ahí para que quede claro. Una vez que terminen la actividad, vamos a trabajar hoy día y mañana, me fotografían ahí la actividad y me la envían a mi WhatsApp personal, ¿ya? Voy a dejar de compartir porque este PPT se los voy a enviar al grupo para que puedan ahí leerlo, y la clase también se las voy a enviar en un momentito más. Ya, voy a detener la grabación.